El déficit de deuda de los países industrializados, incluyendo el nuestro, ascendió a su máximo histórico el día de ayer. El sistema bancario mundial se dirige irremediablemente al colapso total. Los bancos centrales están emitiendo papel moneda sin respaldo crediticio de los gobiernos en un intento para reactivar la economía. Pero las enormes pérdidas generadas por los desastres naturales encarecerán los productos a precios jamás antes vistos. Bajo este escenario, la economía mundial se dirige en picada hacia la peor recesión que el mundo haya sufrido. Comprendo la situación, respondió Thompson. Días antes el presidente le había informado del escenario al que se enfrentaban. El Congreso planeaba reducir más de 30% el gasto militar programado para los siguientes años. La inflación estaba acabando con el poder adquisitivo de la gente, mientras miles de cosechas se perdían con las inundaciones. Millones de cabezas de ganado estaban muriendo por falta de forraje para alimentarlas. Los precios de la carne y los granos habían subido desproporcionadamente. El desempleo estaba creciendo día a día, a medida que las pequeñas empresas empezaban a declararse en quiebra. El pronóstico de Mayer había sido correcto. El mundo estaba experimentando una crisis sin igual. La demanda del petróleo ha crecido exorbitantemente, agregó el general. Los países piensan que el uso del energético es la única forma de reactivar su industria. Y tienen razón, afirmó Sherman. No existe otra forma para arar sus tierras y transportar sus alimentos. Sin petróleo, la economía de cualquier país está condenada. Los canadienses lo saben y han estado maniobrando nuestra intervención en contra de los rusos. Era de esperarse, respondió Sherman. Sin embargo, nuestra alianza con los rusos quedará consolidada en cuanto se resuelva esta situación. ¿Has hablado con ellos respecto a la alianza? Tuve una reunión privada hace 2 días con uno de los generales de más influencia en su gobierno. Sabe que bajo la crisis económica que se aproxima, el régimen político de su nación se derrumbará muy pronto. Le aseguré que en nuestro país reconocerá la legitimidad de su gobierno cuando hayan tomado el poder. Escuchó la proposición y se limitó a preguntar si garantizaríamos el flujo de petróleo a su país una vez que hubiéramos perforado los yacimientos en aguas profundas. Le dije que el flujo estaba garantizado, así que el plan continuó en marcha. Bien, entonces todo está listo para nuestro siguiente paso. Ahora, escucha bien lo que vamos a hacer. Sabíamos que el cambio climático precipitará esta situación y ahora contamos con el escenario perfecto para dar marcha a la segunda fase de nuestro plan. No tiene caso esperar más tiempo. En unos días comenzaremos a ejecutar el plan preparativo para ordenar el recorte del 50% en la disponibilidad de crudo en el mercado internacional. ¿Es posible hacer eso ahora?, exclamó el general. Habíamos estimado un mínimo de 2 años para tomar esa medida. La economía mundial sufrirá un colapso aún peor si recorta la disponibilidad del petróleo ahora. ¿Cómo planeas justificar esa acción tan radical? Tenemos que consultar antes al grupo de los 8. Las repercusiones en el mundo serán catastróficas. No tengo que consultar nada con esos cobardes, respondió Sherman con dureza. Simplemente les informaremos para que cooperen con nosotros y enfrenten las consecuencias de su traición. Yo poseo ahora el poder energético y militar del mundo. No tenemos que esperar más tiempo. Nuestra infraestructura de perforación y refinamiento
ha sufrido graves daños debido a las inundaciones y al mal clima. Más del 30% de nuestros pozos están paralizados. Esa es la justificación perfecta para nuestro plan. Un pequeño trabajo de sabotaje en la refinería hará el resto. Se quedará sin la mitad de su petróleo en unos días. Y con esa acción voy a acabar con mis enemigos de una vez y para siempre. Durante décadas los consorcios bancarios dominaron la economía mundial, sometiéndome a sus órdenes. Han controlado y especulado con los precios del petróleo, dominando el mundo a su antojo. Pero finalmente eso cambiará. Su lucrativo juego de oferta y demanda está por acabarse. El general Thompson conocía a la perfección la estrategia de Sherman. El sistema bancario controlado por particulares había sido siempre su mayor enemigo y ni siquiera había tenido la oportunidad de luchar contra su poderío financiero. Pero todo cambió cuando los efectos del cambio climático se hicieron presentes en el planeta. El crecimiento desmedido de las industrias financiadas por los bancos creaba las condiciones perfectas para un colapso del sistema y estaba acabando con el medio ambiente, al igual que la excesiva quema de hidrocarburos. Sherman había previsto desde muchos años atrás el sobreendeudamiento del sistema. Todo lo que necesitaba hacer era seguir proveyendo la industria con combustible barato para que el sistema continuara creciendo mientras acumulaba más deuda. Ahora, con el retiro de la disponibilidad del crudo en los mercados internacionales, su precio se disparará hasta las nubes, dejando prácticamente sin valor alguno a las monedas dominantes del mercado, cambiarlo como el dólar y el euro. La emisión de esas monedas era lo que más mantenía a los consorcios bancarios en el poder. Todos los bienes y servicios del planeta eran intercambiados por esas monedas. El control de ellas representaba el control sobre los bienes y el producto del trabajo de millones de personas. Sherman sabía que a pesar de poseer una enorme fortuna, su petróleo se intercambiaba diariamente por papel moneda, emitido por los poseedores de los grandes bancos centrales. En otras palabras, todo el fruto del trabajo de largos y largos años de la corporación podía ser manipulado fácilmente por los especuladores de los mercados financieros. En el sistema actual, ellos dictaban las leyes y él las obedecía. Su gran fortuna estaba calculada en valores que los bancos establecían. No poseía control a las reglas del mercado financiero. Y si había algo que William Sherman realmente aborrecería, era que alguien más tuviera el control sobre su vida y su enorme imperio. La emisión de billetes por parte de los bancos privados era un negocio que existía desde principios del siglo XIX. Todas las naciones industrializadas habían necesitado de financiamiento durante su etapa de crecimiento, y los grandes banqueros habían hecho uso de sus enormes fortunas para pactar con los gobiernos el financiamiento continuo del país para cambiar el control de la emisión de moneda con su respectivo cobro de intereses. Esto significa, para ellos, generar papel moneda como instrumento de cambio universal, lo cual les garantizaba el control sobre la economía y el fruto del trabajo de toda la población. El gobierno, por su parte, recibía también parte de ese fruto de trabajo, a manera de impuestos que todo ciudadano tenía que pagar sin excepción. Era un jugoso negocio para ambas partes. La población desarrollaba el crecimiento de la economía,
con su arduo trabajo mientras los bancos cobraban intereses por el dinero prestado y los gobiernos a su vez cobraban una tasa de impuestos. Visto de esa perspectiva, toda la población era empleada en la ganancia de los bancos y los gobiernos. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de la Reserva Federal estadounidense se encontraban en manos de particulares y presentaban dinero a los países pobres, así como a las grandes corporaciones a través de instituciones de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para disfrazar sus operaciones privadas. Estos préstamos no significaban otra cosa que el control de la vida y economía de todos. El retiro de la disponibilidad del petróleo del mercado internacional representaba la quiebra absoluta de ambas monedas como instrumento de cambio. La inflación que dispararía la escasez del petróleo haría que las monedas perdieran por completo su poder adquisitivo. Esto significaba un colapso total del sistema bancario y el quebranto de todos los ahorros y operaciones basadas en estas monedas. Thompson sabía que el plan que proponía Sherman era completamente imposible bajo el esquema de una economía funcional, en la que el petróleo representará un recurso disponible. Pero bajo las condiciones existentes en la actualidad, en que la World Oil Corporation controlaba más del 60% de la producción y distribución del combustible, el plan era simplemente perfecto. No obstante, dicha acción no podía ser llevada a cabo sin antes obtener el control de las fuerzas militares necesarias para proteger las reservas e infraestructura de la corporación. Ante un escenario de radical escasez del energético, cualquier país que viera amenazada su economía respondería de inmediato con un ataque militar para garantizar el control de un recurso tan vital para la vida del país. Sherman lo sabía y había esperado largos años para completar todas las piezas del tablero que necesitaba para dar el golpe final a sus enemigos. El general Thompson meditaba en silencio sobre cómo Sherman le había expuesto su plan de reordenamiento global durante varios años de reuniones privadas. Ahora finalmente veía esa realidad se materializaba ante sus ojos. William Sherman se disponía a dar el paso más arriesgado del plan, y aunque tenía que recordar que había jugado sus cartas de manera brillante, el general no estaba convencido de si había llegado el momento adecuado para ejecutarlo. ¿Qué sucede, Raymond?, le preguntó Sherman. Tu plan es demasiado arriesgado para ejecutarse en este momento, respondió el general. ¿Qué dices?, objetó Sherman. No existe mejor momento que este para darles la estocada final a mis enemigos. Su fin está cerca, te lo aseguro. Las grandes nevadas e inundaciones están reduciendo su sistema económico, haciéndolo añicos. Tanto a la población como a las medianas empresas y corporaciones solo piensan en la forma de salvar su pellejo. Tu obtusamente de soldado no te deja ver más allá de lo que tienes enfrente. No tienes la capacidad para concebir un plan de esta magnitud. Tus competidores árabes pueden abastecer la demanda, repuso Thompson. Al precio que llegaría el petróleo harían grandes fortunas. Qué ingenuo eres, Raymond, respondió Sherman fríamente. No entiendes nada de economía. Si decidieran hacer eso, sus grandes reservas de crudo se agotarían en un par de años
y yo quedaría con el dueño, como el dueño absoluto del petróleo mundial en un futuro cercano. El comercio no es otra cosa que el intercambio de bienes. Mis competidores sabrán de inmediato que el objetivo del plan es precisamente el quebranto de las monedas nominantes del mercado financiero. ¿Crees que estarían dispuestos a cambiar su preciado petróleo por papel moneda que a corto plazo sufriría una tremenda devaluación y resultara inservible? ¿De verdad crees que serían tan estúpidos para hacer eso? El general Thompson reflexionó sobre las palabras de Sherman. Definitivamente conocía mejor que él las reglas de la economía del mercado. Estoy de acuerdo, pero esa medida solo nos garantizaría el control de la economía norteamericana en un principio, repuso Thompson. Y eso no sería suficiente. Los europeos jamás permitirían que te quedes con el control de la economía de sus países. Eso lo sabes bien. Al controlar el abastecimiento de petróleo unilateralmente, lo único que vas a causar es una guerra mundial por el control de este recurso. Simplemente no comprendes que, con el pánico mundial que piensas crear, los gobiernos responderán con la fuerza militar para detenerte. Por eso te digo que aún no es el momento para actuar. Debemos estudiar a fondo las repercusiones. Los malditos europeos y su economía privada son el blanco principal de esta maniobra, respondió Sherman, con tono beligerante. ¿Crees que no ha estudiado cuidadosamente todas las repercusiones del plan? Por supuesto que sus gobiernos estallarán en pánico y te amenazarán con romper sus alianzas militares con la OTAN. Pero lo que no entiendes es que el nuevo esquema mundial estará gobernado por la fuerza militar y las corporaciones. A la iniciativa privada le importa un bledo los políticos y la democracia. Bajo el nuevo orden mundial, estos conceptos serán tan útiles como obsoletos. Las grandes mafias políticas dejarán de existir cuando su sistema económico se colapse bajo sus propios pies. El plan inicial era esperar a que las economías de estos países se arrumbaran, de modo que la población perdiera la confianza en los políticos para gobernarlos. ¿Por qué este cambio tan abrupto en los planes?, preguntó el general Thompson. El cambio climático ha provocado este derrumbamiento. ¿Qué me estabas diciendo sobre la economía hace unos minutos? La población ha perdido por completo la confianza en los gobiernos, respondió Sherman. Entiende esto. El sistema se está colapsando por su propio peso. El gobierno no puede crear más empleos y los alimentos comienzan a escasear debido a la destrucción de las cosechas. Actualmente, el poder del mundo está dividido entre los consorcios bancarios y los políticos corruptos que perpetúan su sistema cambiario beneficiándose del trabajo de la población. La población común y los militares, como tú, son simples empleados que obedecen las órdenes de estos grupos de poder. El nuevo esquema rescatará a la población de esa larga tiranía que los ha llevado a la quiebra económica y a la pobreza patrimonial. Cuando las economías de los países europeos quiebren y su moneda no valga un centavo, los militares europeos no tendrán mucha opción. Ningún país europeo tiene un ejército capaz de hacerle frente a nuestro arsenal atómico, y los rusos estarán de nuestro lado. Su única otra opción viable será la de negociar un tratado con nosotros.
En el nuevo orden mundial, los banqueros políticos pagarán por su cabeza el quebranto económico de millones de personas. Ellos serán los chivos expiatorios. Su corrupción y las grandes fortunas que han acumulado bajo el fracasado sistema serían expuestas públicamente a una población desamparada y muerta de hambre. La corporación posee cientos de estaciones de televisión y radio, y por todo el mundo. Su estilo de vida de abuso y de despilfarro se le presentará masivamente a la población. Sus cabezas rodarán a manos de su propio pueblo, te lo aseguro. Después, nosotros ofreceremos a los militares europeos el control de sus propios gobiernos y garantizaremos el abastecimiento del petróleo y gas natural a sus países. Serán vistos como héroes por la población al evitar la guerra y garantizar los recursos energéticos. ¿Cómo podrán negarse ante esa situación de tomar el control de sus gobiernos? Raymond Thompson escuchaba con una suma atención el razonamiento de Sherman. Odiaba aceptarlo, pero en el fondo sabía que la situación mundial había llegado a un punto crítico. La violencia de la población estaba estallando en distintas partes del mundo, y los gobiernos no hacían otra cosa que reprimirla. Era solo una cuestión de tiempo para que los pueblos se levantaran en armas contra los ricos y privilegiados del sistema que los gobernaba. Él tenía razón. Sería el golpe mortal que acabara finalmente con el avaricioso sistema bancario de deuda. Frente a esa situación, los militares europeos buscarían una salida pacífica al problema, y ellos saldrán doblemente beneficiados. Aún así, le inquietaba la forma de proceder de Sherman. Su obsesión por controlar la economía del mundo lo volvía un sujeto peligroso. He convocado una reunión con el grupo de los 8 esta misma noche. Continuó Sherman. Necesito que estés presente para que respaldes la segunda fase del plan. Capítulo 37. Todavía bajo los efectos del sedante, Kiara estaba tendida en una de las camas de la enfermería. Se iba recuperando de la impresión de ver a Sean en ese crítico estado de salud. Su descontrol había requerido un tranquilizante y ahora todo lo que posaba era que por el momento lo mejor era descansar. Brian y los demás pasajeros del yate habían llegado para ver a Kiara, que yacía inconsciente sobre la cama. Preguntaron sobre la condición de Sean y el buzo les informó a detalle. Todos permanecieron afuera de la enfermería hasta que Kiara fue recuperando el conocimiento. Comenzó a enfocar una figura familiar sentada al lado de su cama. Era Leticia, que se había quedado a su lado esperando a que despertara. ¿Cómo está Sean?, le preguntó Kiara, con voz vacilante. Aún no tenemos noticias. ¿Ya te sientes mejor? Kiara asintió con la cabeza. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? Varias horas, le dijo Leticia. Y en esos momentos el personal médico empezó a salir del quirófano. Uno de los médicos comenzó a hablar con Brian y Leticia. Le dijo que iría a averiguar el estado de Sean. Después de 10 minutos, Brian y Leticia se acercaron a su cama. Sean se encuentra estable, le dijo Brian. Sin embargo, lo mantendrán en terapia intensiva hasta que haya salido del coma. Hace unos minutos comenzó a respirar por sí mismo, pero tendremos que esperar un par de horas para poder visitarlo. Kiara agradeció a Brian la noticia y por fin pudo liberar la ansiedad que la acometía desde aquella noche en que Sean había caído por la borda.
Se alzó sobre la cama y le pidió a Leticia que la ayudara a incorporarse. Tocó el suelo de la cubierta con los pies y comenzó a recobrar la sensación de equilibrio. Leticia la acompañó hacia la cubierta principal del buque para tomar un poco de aire fresco. El sol seguía brillando en el despejado cielo y el viento había amainado un poco. Kiara le dijo a Leticia que trataría de comunicarse con José y su padre al campamento. Y Leticia sonrió de oreja a oreja al escuchar eso. Subieron hacia el puente del buque y preguntaron con el primer oficial, que al verla se alegró de que estaba ya tranquila. Luego les facilitó un teléfono satelital para que llamaran al campamento. Kiara sacó su pequeña cartera de la bolsa de sus jeans y marcó el número. La comunicación tardó más de un minuto en establecerse y de repente el teléfono comenzó a emitir el tono de llamada. Kiara estaba ansiosa por regresar a la selva y volver a ver a su padre. También aquel hermoso lugar junto al mar donde la había llevado José. Y le prometió a Leticia que pronto irían juntos a nadar con la pequeña Aurora. El tono de la llamada del teléfono seguía sonando y nadie respondía. Entonces, el operador satelital cortó la comunicación y envió un mensaje de respuesta negativa. Kiara, te extraño. ¿Por qué nadie respondía? Tomó de nuevo el número y se aseguró de marcarlo correctamente. Una voz conocida respondió esta vez. Hola, era Sara Hayes en el auricular. Hola, soy Kiara, la hija del doctor Jensen. Sara titubeó por unos instantes y luego respondió. ¿Kiara? Soy la doctora Hayes. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Tu padre está muy preocupado por ti. Tratamos de ubicarte en el albergue para intentar sacarte de ahí, pero el ejército no lo permitió. ¿Cómo estás? Estoy con la esposa de José. Hace unos días nos escapamos del albergue. Tuvimos que hacerlo. Cientos de personas estaban muriendo por una enfermedad muy extraña. Estoy a bordo de un buque de la Armada de México. Vamos con rumbo a Mazatlán y llegaremos allá en un par de días. Voy a buscar a tu padre ahora mismo. No vayas a colgar. Kiara esperó impacientemente hasta que su padre tomó el teléfono. Hola, hola, sonó la voz desesperada del doctor Jensen en el auricular. Papá, ¿dónde estás? La doctora Hayes dice que te encuentras a bordo de un buque y que escapaste de la ciudad. Kiara platicó a su padre brevemente su odisea y la de sus compañeros para salir del refugio. Escúchame bien. Necesito que me informes de inmediato en cuanto llegues a puerto. Entonces pediré al coronel McCloskey que seas transportada hasta nuestro campamento. Está bien, papá. Por favor, avísalo a José que Leticia y su hija se encuentran conmigo. Kiara le pasó el teléfono a Leticia y ella habló unos momentos con el doctor Jensen. Luego pidió hablar con José, que tardó un par de minutos en llegar. Habló con su esposa y después Leticia puso a Aurora en el teléfono. Finalmente se despidió de José y acordaron volver a hablar pronto. Ambas regresaron a la zona de enfermería. Sean seguía estable y Brian y su esposa habían salido por unos minutos. Las dos se acomodaron con Aurora en unos pequeños bancos cerca de la sala de terapia intensiva. Kiara se mostraba relajada tras haber hablado con su padre. Todo lo que deseaba es que Sean se recuperara pronto y que juntos viajaran hasta el campamento. Leticia y Kiara permanecieron atentas a la condición de Sean hasta que Brian y su esposa aparecieron. Kiara los puso al tanto de su conversación con su padre.
Les mencionó sus planes y les preguntó qué harían de ellos al llegar a puerto. Brian le dijo que regresarían a Estados Unidos para reunirse con sus familiares. Su esposa se mostró preocupada al respecto, pues como otros miles de personas habían perdido su casa y todos sus bienes materiales, incluyendo su empresa, que era su medio de sustento económico. Ahora se encontraban solamente con los pocos ahorros que tenían en medio de la peor crisis financiera del país. En esas condiciones, iba a ser muy difícil comenzar de nuevo. La ciudad de Los Ángeles era el único hogar que habían conocido y ahora se encontraba en ruinas. Su futuro era incierto, pero Brian se mostraba optimista. La hora de la cena llegó y todos se fueron al comedor. Uno de los médicos del buque se encontraba en el pasillo y les dijo que el chico evolucionaba favorablemente. Su respiración se había estabilizado y sus pulmones recobraban la fuerza con rapidez. Estamos esperando que salga del coma en cualquier momento, le dijo al médico. En cuanto lo haga, lo llevaremos a la sala de recuperación, donde podrán hablar con él. ¿Kiara? Sonrió satisfecha y siguió al grupo hacia el comedor. Sentados a la mesa, comenzaron a disfrutar de su cena. Se sentían alegres de nuevo por haber recuperado a Sean, y Brian hizo algunas bromas. Todos se relajaron un poco y permanecieron sentados por largo tiempo hasta que un grupo de oficiales entró al comedor. Kiara reconoció al primer oficial del buque aproximándose con la hoja de papel en la mano. Se acercó a la mesa y se dirigió a Brian directamente. El Centro de Telecomunicaciones de la Armada nos acaba de enviar un informe, dijo el primer oficial, y todos comenzaron a temblar de miedo. Seguramente la Marina de Estados Unidos los estaba alertando sobre su escape. Brian no sabía qué decir. Kiara y los demás tripulantes enmudecieron también y esperaron lo peor. El personal del consulado estadounidense ha sido informado de su rescate y les prestará toda la ayuda que necesiten para contactar a sus familiares. Llegaremos a puerto mañana por la noche. Capítulo 38. El equipo del coronel McCloskey había alcanzado el perímetro de la finca y se disponía a entrar. Las imágenes infrarrojas del satélite alertaban sobre la presencia de vehículos y guardias cercanos a su posición, a 600 millas de distancia. Sarah Hayes y su equipo observaban con la esperanza de un hilo. En un momento los vehículos cruzaron la cerca y ya no habría vuelta atrás. El doctor Jensen respiraba nerviosamente mientras observaba atento la operación. Dos hombres bajaron a cortar la cerca metálica y los vehículos se movieron despacio hacia el interior. Avanzaron por unos segundos hacia su objetivo y de pronto uno de los vehículos se separó de la formación, viró 90 grados y se encaminó a la casa. Los operadores del Pentágono comenzaron a emitir órdenes para que volvieran a la formación, pero el vehículo hizo caso omiso. ¿Qué demonios sucede?, preguntó uno de los operadores. Elena se acercó a Sarah y la miró a los ojos. El coronel había decidido ejecutar el plan de rescate y el Centro de Operaciones Tácticas podía observarlo. Un incómodo silencio invadió la radio. El vehículo siguió su rumbo hasta aproximarse a la finca y se detuvo. Había llegado al sitio indicado. Mills bajó, seguido por dos de sus hombres. Uno de los soldados, que sostenía un largo rifle con una enorme mira telescópica, sacó unos binoculares y se los colgó en el cuello. Siguió al teniente y le entregó el rifle. Mills abrió los visores de la mira telescópica y miró a través de ella y comprobó la presencia de 3 guardias vigilando la entrada.
Luego regresó el vehículo para dirigirse al conductor, que operaba una computadora portátil con las imágenes satelitales del sitio. Nos acercaremos sigilosamente. La casa de seguridad está rodeada. Mantendremos comunicación por radio en todo momento. Conforme avancemos, nos dará la posición de los guardias para irlos eliminando uno por uno. El conductor asintió y el grupo se puso en marcha. Mientras tanto, el coronel McCloskey y su equipo habían bajado de sus vehículos y se dirigían sigilosamente hacia su objetivo. Había acordado con Mills que esperaría hasta que ellos hubieran encontrado a María antes de volar las estaciones. Cada minuto de la operación era absolutamente crucial. Mills debía comunicarse con él al entrar a la casa, y en ese momento McCloskey y su equipo debían ya encontrarse en la posición de disparo con los misiles. La explosión provocaría una distracción que Mills debía aprovechar para salir de la casa de forma inadvertida. Los dos grupos avanzaban hacia su objetivo y hasta ahora no habían sido detectados. Atención, veo a dos sujetos dentro de un vehículo y a 500 metros de su posición. Sonó la voz del conductor que guiaba al equipo rumbo a la finca. El vehículo había aparecido de repente y se había detenido a 300 metros de la entrada. Los dos sujetos permanecían dentro del auto. «Entendido», respondió Mills. El grupo avanzó unos metros hasta que Mills alzó su puño izquierdo. Era la orden para detenerse. Uno de los soldados tomó las binoculares y se tendió sobre el suelo. Mills colocó el soporte del rifle de precisión y comenzó a calcular el disparo. 2 objetivos, dijo el soldado. Distancia, 150 metros. Viento moderado soplando del noroeste. Mills ajustó la mira telescópica del rifle para calibrar la distancia y luego vio de nuevo a través de ella. Respiró hondo y fijó el primer objetivo. Colocó su dedo suavemente en el gatillo y contuvo la respiración. Un sonido ahogado y por acción del enorme silenciador del rifle surcó el aire y desapareció de inmediato. Objetivo derribado, dijo el soldado que observaba con los binoculares. El segundo objetivo se mueve. Mills trataba de fijar el disparo contra el segundo hombre, mientras éste observaba a su compañero abatido con un certero disparo en la cabeza. La puerta del vehículo bloqueaba la visión y Mills esperaba pacientemente a que el sujeto se descubriera. De pronto, el tipo abrió la puerta del vehículo y se tiró al suelo. Luego sacó un arma de su cinturón y volteó hacia los lados. Mills permanecía quieto observando atentamente el movimiento del segundo sujeto. Este se arrestó rápidamente para esconderse debajo del vehículo. «¡Dispara!», exclamó el soldado. Mills respiró hondo y de nuevo y jaló suavemente el gatillo. El disparo zumbó en el aire y se impactó en una pierna del sujeto, que comenzó a retorcerse sobre el suelo. Mills disparó de nuevo y el sujeto dejó de moverse. Objetivo derribado, dijo el soldado guardando los binoculares. Mills se secó el sudor de la frente y colgó el rifle de precisión sobre su espalda. Luego habló con el conductor por la radio. «¿Listo para continuar? Avancen 600 metros hacia las 10 en punto. Veo 3 sujetos en un vehículo custodiando la puerta de entrada». «¿Entendido?», respondió Mills. El grupo avanzó en la dirección indicada sin hacer el menor ruido. Tardaron un par de minutos en alcanzar la posición entre algunos árboles cercanos a la casa.
Los tres sujetos se encontraban charlando justo enfrente a la entrada. Se movían de un lado a otro aventando monedas al suelo. Mills y sus hombres se acomodaron nuevamente en posición de disparo. Miró la casa custodiada por los sujetos y comenzó a respirar agitadamente. Se encontraba tan solo unos pasos de averiguar si la prisionera estaba ahí dentro, y la adrenalina corría por todo su cuerpo mientras esperaba, impacientemente. El momento de entrar llegó. Distancia 320 metros, susurró el soldado. 3 objetivos. Viento moderado soplando del noroeste. Mills apuntaba el rifle hacia los sujetos, que seguían jugando con las monedas, moviéndose de un lado a otro. El sudor en la frente le bajaba hasta la cara y hacía que perdiera la concentración. Los segundos transcurrían y no accionaba el gatillo. «No puedo fijar el blanco», exclamó Mills. «De repente se mueven muchos. Espera a que uno se detenga», le dijo uno de los soldados. El teniente permaneció con la vista fija en la mira hasta que uno de los sujetos se recargó sobre un poste de la entrada. Mills accionó el gatillo, pero el hombre se agachó inesperadamente a recogerse una moneda. El disparo hizo impacto sobre uno de los cristales de la puerta de entrada y el sonido del vidrio crujiendo paralizó a los tres.